una vergüenza nacional. No hay otra manera de llamarlo, porque la exalcaldesa de Antofagasta, dentro del sector de lo que era la derecha, que fue condenada el día de ayer por corrupción a 5 años de cárcel, el mismo día en que la condenaron por corrupción, robo de fondos fiscales, se escapó del país. Y ahora es prófuga internacional que la Interpol está buscando, pero es una vergüenza porque el Poder Judicial en gran medida tiene la culpa de que ella se haya escapado, porque los jueces en realidad que están encargados de ver esto, que eran de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rechazaron hacer medidas cautelares, arraigo nacional, que eso impide ante la posibilidad de fuga que alguien salga del país, rechazaron eso, y el mismo día en que ella vio que la condenaron, se escapó del país y no sabemos dónde está en este momento y ahora es prófuga internacional. Entonces vamos a ver un poco lo poca justicia y lo raro de este caso, que tiene responsabilidad la justicia, a la vez que se acaban de dar controversias asociados al grupo Penta, asociados a casos de corrupción en la política, que les dieron, si recuerdan, esas clases de ética como sanción, que tuvieron una situación en el Tribunal Constitucional que muchos consideran injusta, asociado a jueces vinculados a los casos de corrupción de Penta. Y también vimos ataques por parte de Isquia Siches, ministra del Interior, contra la justicia, pero en vez de hacer una crítica razonable, hacer una crítica sobre los problemas de fondo que hay, culpó básicamente a la gente blanca y a las personas rubias de tener una desigualdad de justicia, diciendo que al resto era durísima la justicia y que como que había un privilegio a las personas por ser simplemente rubios, ¿no? Racismo básicamente. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Saab Sun, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Hace tiempo que te sigo y aunque no compartamos la misma visión política, se agradece la imparcialidad al momento de comentar las noticias. Saludines. Bueno, muchas gracias por la donación. No todos tenemos que pensar igual en todos y al final se comprende. Todos somos seres distintos, ¿no? Pero de todas maneras, muchas gracias por el aporte. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Es vergonzoso, muestra la mala calidad de la justicia, porque hay que hacer un contexto de cómo esta mujer se escapó. Que recordemos que ella era independiente y vinculada a Renovación Nacional. Vamos a hacer un contexto de esta mujer, de esta alcaldesa de Antofagasta, porque la mejor manera de hablar de ella a nivel político es que era una voltereta política, ¿no? Porque ella era independiente pero cercana a Renovación Nacional. Apoyó la campaña de Piñera en su momento. Posteriormente se dio vuelta la chaqueta y apoyó la campaña de Guillet, cuando fue la campaña presidencial anterior, el candidato a la centroizquierda. Se dio después vuelta la chaqueta de nuevo y antes de que la condenaran por corrupción ella estaba haciendo negociaciones con la UDI. Entonces, tienen que hacerse la imagen que esta era de las típicas políticas que ahí llevaban su buen tiempo y se movía para donde tenía que moverse para ganar votos y poder y dinero. Háganse esa idea, ¿no? Y ella justamente se le condenó por fraude al fisco. ¿De qué significa esto? Que se robó fondos públicos pagados de nuestros impuestos, lo apeló, etc. Y fue una de las pocas figuras políticas, que me parece excelente que sea así, que la condenen, pero de las pocas que se condenan en este país, porque sabemos que la justicia en este país no es muy buena, que digamos no está muy hecha para condenar a políticos ni a corporativistas que tienen vínculos de poder grandes. En gran medida yo creo que ella la condenaron porque por tanta voltereta perdió sus vínculos con la izquierda y con la derecha que la defendieran a nivel estructural. Pero finalmente bien, la condenaron por corrupción. ¿Pero qué pasó? Que el mismo día que la condenaron, toma un viaje en avión y se escapa del país. Y ya no sabemos dónde está. Realmente llega a ser vergonzoso cómo se dio esta situación. Y llega a tal punto que ahora ella es una prófuga internacional. Tanto así que Interpol, que es la Organización Internacional de Policía Criminal y que se usa para buscar muchas veces a criminales de guerra, a condenados internacionales, etc., ahora la está buscando para poder extraditarla de vuelta a Chile, donde quiera que se encuentre, porque está fugada de la justicia, se escapó de su condena de cárcel de 5 años para la cárcel por corrupción. Y hay que ver dónde está. Yo espero que la encuentren. Y la pregunta es, ¿por qué se escapó? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, en gran medida es culpa del tribunal. ¿Por qué? No se contaba con orden de arraigo, la que fue revocada previamente por la Corte de Apelaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a nivel judicial, para hacer un contexto,
hay medidas precautorias. ¿Qué significa esto? Que son medidas que se dictan de manera provisional, o sea, de manera temporal durante un juicio para asegurar el resultado del juicio. Por ejemplo, en juicios de familia es muy común como medida precautoria, ¿qué cosa? Alimentos. Y se da que es básicamente la pensión alimenticia de manera temporal, aunque el juicio siga en desarrollo. Bueno, una también que es muy conocida a nivel penal es el arraigo nacional. ¿Qué es eso? La sanción de prohibir que mientras el juicio está en desarrollo uno pueda salir del país. ¿Y por qué se hace eso? Por cosas como estas, porque se pueden fugar los que están juzgando. Y el tribunal original, el de primera instancia, o sea, el primer tribunal que lo vio, el tribunal ordinario, dijo sí, vamos a dar la orden de arraigo que pidió la fiscalía, porque esto lo tienen que pedir los fiscales, no es de oficio del tribunal, y vamos a dar orden de arraigo porque se puede escapar. Bien, pasa esto a nivel más alto, a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones, que es un tribunal superior en categoría y que está debajo de la Corte Suprema, va y le quitan la orden de arraigo. O sea, quitan esa restricción, pero finalmente se rechaza los recursos que ella puso y se le condena por corrupción. Entonces, al final, aunque hizo la condena a la Corte de Apelaciones, va y, como ya no está la orden de arraigo que quitó la Corte de Apelaciones, ella se escapa. Entonces sería muy bueno investigar por qué la Corte de Apelaciones rechazó la orden de arraigo que la Fiscalía sí pidió. Es bien curioso. Y sería bueno investigarlo porque no sería la primera vez que veamos situaciones irregulares, vamos a llamarlo así, asociadas a la justicia, que sabemos que tienen vínculos muy grandes con el mundo político. Recordemos que a los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado. Puros políticos, intervención directa de los otros poderes del Estado y de los partidos políticos en el Poder Judicial. Y a las Cortes de Apelaciones los nombra directamente el presidente de la República, igual que a los jueces ordinarios. Entonces hay una intervención directa ahí. Y me encantaría saber por qué la Corte de Apelaciones quitó la orden de arraigo, porque gracias a eso se escapó esta mujer y ya no sabemos dónde está y ahora es una prófuga internacional. Sería bueno verlo, especialmente porque sabemos que el Poder Judicial en Chile no es la institución más limpia de todas, ¿no? Pero pasaron otras situaciones que también son cuestionables con el mundo de los jueces, que lamentablemente en este país nadie se atreve mucho a tocar y que tal vez yo no debería hablar tanto de esto porque puede perjudicar profesionalmente, ¿no? A través de lo que estudié de Derecho, pero de todas maneras hay que decirlo, porque también se dieron situaciones cuestionables al interior del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿por qué es esto? Porque se hizo una resolución que es un recurso que se usó por grandes grupos económicos. Uno de ellos es el Grupo Penta. Y es por los retiros del 10%, pero asociado también a los retiros de renta vitalicia. Ahora, más allá del fondo de lo de los retiros de la renta vitalicia, que yo creo que sí es bien distinto que lo que ocurre con los retiros de las AFP, porque la AFP es algo forzoso en que te obligan a meter tu dinero y la renta vitalicia es una cosa voluntaria en que uno otorga toda su pensión a cambio de un pago mensual, entonces un contrato. Yo no creo que uno pueda salirse así nomás porque tú acordaste eso. Pero más allá del fondo, es bien cuestionable la participación de ciertos jueces, porque aquí el presidente temporal del Tribunal Constitucional, que falló a favor, junto a otros jueces, del Grupo Penta, estaba vinculado al Grupo Penta, tanto así que él era de la UDI en su momento y, como dice aquí, se vio vinculado al escándalo de las platas políticas del Grupo Penta al conocerse hace algunos años, que envió un correo electrónico en el que le pedía plata al conglomerado Penta por corrupción para una campaña de Pablo Longueira. Entonces, el que es actualmente el presidente y que falló en esto del Tribunal Constitucional está vinculado al caso de corrupción de Penta. Y más allá de la resolución de fondo, que es un tema distinto, aquí hay algo bien raro de cómo no se inhabilitó. Esto no puede ser. Y sumado a esto también había otro, que es un juez que participó ahí del Partido Socialista, que también ya ha fallado varias veces a favor de ellos y que se sospecha que podría haber ciertas cosas medias raras. Entonces, un juez asociado a la UDI y el otro al socialista, que tiene unas situaciones bien curiosas. Y esto hace que muchos digan que hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Yo en este punto estoy de acuerdo. Creo que el Tribunal Constitucional no debería existir. Es un gasto innecesario en jueces que hacen una función que en muchos países existe, pero la hace la Corte Suprema. Yo creo que los tribunales constitucionales y todos los que trabajan ahí debería eliminarse por completo. Es un gasto que es puro mal gasto y cuoteo político. Y lo que debería hacerse es que esa facultad, al igual que ocurre en otros países, lo hace la Corte Suprema. No hay necesidad de tener un tribunal aparte con gastos millonarios y que más encima por cuoteo político. Que lo haga la Corte Suprema. Pueden hacer esa facultad y tienen numerosas salas y jueces de funcionamiento. Me parece que es lo más correcto. Ojalá se elimine la institución. Pero no se quede ahí porque no podía faltar que en medio de todo esto entrar el gobierno de Boric a hacer controversia, como lo hemos visto en estas ya 2 semanas exactas de gobierno de Boric y que ha estado lleno de controversia. Bueno, se sumó otra de Isquia Siches, que ya parece casi un dolor de cabeza para el gobierno de Boric, porque está todo el rato haciendo escándalos, ha manejado mal lo de la Araucanía y una serie de otras cosas. Y dio unas declaraciones
donde estaba hablando de la Araucanía y hablando sobre el tema de la justicia, y dijo que en Chile prácticamente había una situación de racismo, en que si es que se pillaba a una persona, y cito, en Las Condes, que es rubio y con apellido, no pasa nada. Pero la atrapan a un mapuche, a otra persona, y son las penas del infierno. Y vale la pena decir que efectivamente en Chile hay un problema con la justicia, se nota con estos casos anteriores. Ese problema con la justicia, eso sí, tiene varias variantes. Uno es el tema del corporativismo y del estatismo de los políticos y de los grupos corporativos con influencia fuerte en la justicia, que eso es por diseño del nacimiento de Chile como país. Desde siempre ha sido esa intervención. Y otro lado, no es que la justicia sea selectivamente dura con algunos, la justicia es garantista y mala en castigar a cualquiera. Y ella trata de meter una lógica, que esto lo traen de Estados Unidos, racial, como no, los blancos, los rubios son los malos, cuando este país nunca ha tenido ese problema. Este país es un país de mestizos, hay de todo. Hay personas morenas, hay personas blancas, ahora también hay personas negras, hay de todo en realidad, indígenas, mezcla, y siempre se han mezclado. Esa cosa media racial es un discurso copiado del extranjero, y más encima es una mentira evidente. Porque efectivamente hay numerosos casos como el de Sokimich que no se investigó, que vale la pena decir que estaban metidos de izquierda y derecha. Casos como el de Penta que quedaron en las clases de ética. Pero esa impunidad no es solo de los niveles altos, esa impunidad es general. Viene desde los robos pequeños a los grandes. Y hay ejemplos como los robos que ocurren día a día, de las típicas puertas giratorias, en la cual a un delincuente lo detienen y después lo vuelven a soltar. Siendo un caso emblemático el que ocurrió hace un tiempo de un joven de 23 años que había sido detenido 116 veces por robar y libre de nuevo. Entonces, cuando ella trata de meter esta lógica de la lucha de casi de raza, es una estupidez y un pésimo comentario. Y realmente que es lo único que sirve es para meter una lógica de resentimiento que no tiene sentido y ni siquiera ataca los problemas reales del fondo. A Isquia Siches la buscan pronto acusarla constitucionalmente, especialmente por el Partido Republicano, por su mala gestión en la Araucanía. Y me parece que muchas veces esas acusaciones constitucionales, al igual como lo hizo la izquierda, es como para joder políticamente, y al final es por eso. Pero de todas maneras, ya con lo malo que lo ha hecho ahí, sumado a este tipo de declaraciones que lo único es que tratan de meter no solo una solución de fondo que no se da, sino que rechaza hablar de las soluciones y los problemas reales de fondo, y empieza a meter estos temas raciales que no tienen nada que ver, y más las malas gestiones que está haciendo, me parece bien que le hagan una acusación constitucional. Y ojalá la saquen del cargo. Ojalá la saquen. Al igual que muchas figuras ahí no lo está haciendo bien. Y espero que la saquen. Ojalá le hagan la acusación constitucional. Y me parece bien que se haga eso, especialmente con este tipo de declaraciones. Y se suma este problema a la justicia, porque en vez de hablar de los problemas reales de la justicia, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con los nombramientos políticos, que tienen que ver con la intervención de partidos políticos en la justicia, que tiene que ver con el corporativismo, que ellos también favorecen bastante por esos acuerdos de Estado y grupos corporativos asociados a partidos políticos, en vez de hablar de todo eso, no, es que los blancos y los rubios y los con apellido. Ahí claramente es el problema, no es lo otro. Y hace esa dicotomía como que no es tan duro con el resto de la gente y con ellos nada más es blando. No, eso de que la justicia blanda es con todos, ahí lo ven. 23 años, récord de 116 detenciones, solo arresto domiciliario nocturno. Justicia que no sirve. O lo otro, aquí una política, no la condenan, se escapa, no pasa nada. No, clases de ética. Y así es generalizado. Y eso es un problema en la justicia estructural. Pero no es de apuntar de que con unos es simplemente muy blando y con los otros no. La justicia en general es así. Y especialmente personas como Isquia Siches han logrado promover ese pensamiento con las leyes de indulto, con empezar a decir que no, que los criminales no tienen de ellos culpa, es culpa de la sociedad y todo ese tipo de discursos que han simplemente empujado eso aún más. Entonces ella también tiene responsabilidad en esto. Vergonzosas las declaraciones. ¿Pero qué les parece esta serie de hechos? Se escapa una política corrupta, con una actuación cuestionable del tribunal, la situación asociada al Tribunal Constitucional y ahora el caso de Isquia Siches. Todo asociado a nuestra estimada justicia, que no le hace mucho honor a su nombre. Claramente se tienen que hacer reformas profundas a la justicia, pero reformas profundas que primero saquen al mundo político de ahí, quiten el monopolio de la justicia y de la fuerza al Estado y lo permitan competencia por grupos ciudadanos, grupos que hagan competencia de empresas, y de esa manera funcione mejor. Y claramente los problemas de fondo que están asociados a la corrupción y el nepotismo son algunas de las causas principales de este problema, sumado también a leyes mal hechas del Congreso, pero no a este tema racial que ella trata de meter. Vergonzoso. Pero ¿cuál creen ustedes que es la solución? ¿Es lo que mencionamos en este video o creen que va por otro lado la solución a este tipo de problemas? Coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.